Vamos en este día a compartir una palabra que es la segunda enseñanza sobre lo que hemos denominado el cómo Dios puede trabajar en nuestra mente y cómo podemos vivir una vida victoriosa a través de la obra que Dios hace en nuestros corazones. Y hoy tengo la segunda parte de esta serie. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la renovación de la mente y hoy quiero hablarles sobre el control de nuestros pensamientos. Hoy estaré compartiendo esta segunda parte y es un tema fundamental en nuestra vida espiritual, el control de los pensamientos. Porque en el caminar de la vida nos enfrentamos a la realidad de que nuestros pensamientos tienen un impacto profundo en nuestras acciones. Nosotros somos lo que pensamos y en la dirección que tomamos en la vida tiene mucha influencia nuestros pensamientos. Y la Biblia, al escudriñarla, nos enseña que los pensamientos son la antesala de nuestras decisiones. Entonces es muy esencial comprender la importancia de poder controlar nuestros pensamientos. En el libro de los Proverbios, del capítulo 23, versículo 7, leemos estas palabras: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que tenemos en el corazón, y la escritura dice eso, que de lo profundo del corazón, de lo profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, es que habla nuestra boca. Y esta poderosa declaración nos recuerda que nuestros pensamientos no son solo reflexiones internas que nosotros tenemos, sino que también moldean muchas de las áreas de nuestra vida, especialmente nuestra identidad. Y en última instancia, definen quiénes somos. Y es por eso tan importante, tan crucial, que abordemos este tema de cómo poder controlar nuestros pensamientos bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la enseñanza de la palabra en nuestra vida diaria. La dificultad de controlar los pensamientos a veces es algo que todos nosotros enfrentamos. En nuestro ser interior, estuvimos hablando el domingo pasado, donde Pablo nos invita a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 fue el texto que tomamos y él nos decía: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. O sea que los pensamientos hay que saberlos renovar. Sin embargo, sabemos que esta renovación, que este control de los pensamientos, no es una tarea sencilla, porque vivimos en un mundo lleno de influencias, de distracciones, de tentaciones, y nuestras mentes a menudo se ven inundadas por pensamientos que no son edificantes en nuestras vidas. Hay una lucha interior en nosotros para controlar nuestros pensamientos y es una batalla constante que nosotros enfrentamos. Enfrentamos la depresión, enfrentamos la ansiedad, enfrentamos el temor, enfrentamos la angustia, la culpabilidad, enfrentamos cosas que están en nuestros pensamientos. Es nuestra mente la que continuamente nos está bombardeando. Entonces, ¿cómo ponerle un freno? ¿Cómo poder controlar esos pensamientos? Y quiero llevarles a un pasaje de donde voy a basar mi enseñanza en esta mañana, y es en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Segunda de Corintios 10:5, donde Pablo nos da una estrategia valiosísima
que a veces pasamos por alto y por esa razón no sabemos cómo controlar nuestros pensamientos. Dice aquí esta palabra de esta manera: derribando, derribando argumentos. Subraya esa palabra, derribando argumentos. Segundo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire qué interesante. Aquí el apóstol nos muestra tres cosas fundamentales de las cuales yo quiero hablar en esta mañana y que son ayuda de Dios, que son estrategias de Dios para que podamos tener control de nuestros pensamientos y podamos traerlos y sujetarlos a la verdad revelada en la palabra del Señor. Nuestros pensamientos, mis amados, son como semillas que germinan en decisiones. Cuando yo siembro un pensamiento, ese pensamiento va a germinar. Y si es un pensamiento negativo, si es un pensamiento que no es bueno, va a germinar semillas de ansiedad, de depresión, de comportamientos que no están acordes con la palabra del Señor. Jesús afirmó en Mateo 15, versículo 18 y 19, estas palabras: pero lo que sale de la boca viene del corazón, viene del interior, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y aquí da una cantidad de situaciones de esos pensamientos, de eso que generan esos pensamientos. Malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Gálatas habla de las obras de la carne y da una lista bastante amplia de cómo nuestros pensamientos son las semillas que germinan esas acciones. Y aquí Jesús nos está enseñando que lo que permitimos en nuestra mente tiene un impacto directo en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra vida en general. Luego, es importante que aprendamos nosotros a controlarlos. Y el control de los pensamientos no es simplemente una disciplina intelectual, no es simplemente decir, Señor, hacer una oración y que ya tus pensamientos cambien. No, es un acto de obediencia, es un proceso de sumisión a la voluntad de Dios. Es algo que nosotros debemos hacer como una disciplina espiritual. Muchos de los creyentes, el problema que tenemos es que todo lo queremos solucionar con la oración. Y hay cosas que Dios, tenemos que orar para que Dios obre y actúe, y Dios lo hace sobrenaturalmente. Pero mis hermanos, también hay disciplinas y hay procesos que nosotros debemos de entrar en esos procesos con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, para poder salir adelante. En Filipenses 4:8, un versículo que estaremos tomando más adelante en esta serie, el apóstol Pablo nos da una guía clara sobre el tipo de pensamientos que nosotros debemos cultivar. Y este versículo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, mire lo que dice al final: en esto pensad, en esto ocupen su mente. Luego, mis hermanos,
La escritura es muy clara en este tema que les estoy compartiendo, porque controlar nuestros pensamientos es una tarea ardua, es un proceso que es esencial en nuestra vida cristiana. Si tú no quieres controlar tus pensamientos, tu mente irá a divagar por parajes de ansiedad, de temor, de angustia, de desesperación. Pero al hacerlo, vamos a experimentar una transformación interna y vamos a reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, en nuestras acciones, en la forma en que nosotros actuamos en medio de las situaciones. Por lo tanto, debemos orar juntos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este proceso, nos guíe en este viaje de controlar, de aprender a controlar nuestros pensamientos para la gloria de Dios y para beneficio de nosotros, que a veces dejamos nuestra mente volátil y entonces es cuando el enemigo presenta las situaciones y no sabemos qué hacer. Nos angustiamos, nos desesperamos, estamos llenos de ansiedad. Tomemos este versículo y quiero darles tres principios de lo que dice la Escritura, de cómo poner freno, de cómo controlar nuestros pensamientos. Y la primera cosa que dice este versículo, dice, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribar todo pensamiento y toda altivez delante del Señor. Esa es la primera parte que quiero compartir con ustedes. En esta parte debemos estar conscientes y diligentes que podemos derribar todo pensamiento. Y este es un mandato que el Señor nos dice en su palabra. No dice el Espíritu va a derribar tus pensamientos y los va a traer bajo el control del Espíritu. No, no, no. Dice que nosotros tenemos que derribar. Y esto implica una acción decidida contra esos argumentos, contra esas actitudes que se oponen a Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos brinda una visión clara de la batalla espiritual que enfrentamos en el ámbito de nuestros pensamientos. Y la palabra que usa es derribar, derribar ese pensamiento que se opone al conocimiento de Dios, y es una tarea vital en nuestra vida espiritual. No hemos aprendido a derribar nuestros pensamientos, al contrario, nuestros pensamientos nos derriban a nosotros, porque sentimos de que no somos capaces, sentimos de que no podemos. Y tenemos un Dios tan grande. Y hermanos, esta acción implica un discernimiento continuo, arraigado en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nos proporciona un fundamento sólido para contrarrestar todo pensamiento que no proviene del Señor. Algo que nosotros como cristianos no tenemos cuidado son las mentiras que dice el enemigo. Y el enemigo usa esas palabras negativas que salen de nuestra boca. Ay, hoy este día va a estar malo. Y enseguida él comienza a poner todas las cosas frente a la persona para que todo le salga mal. ¿Por qué? Porque tú le diste lugar con tu pensamiento negativo al enemigo para que él obre. Entonces tenemos que rechazar, tenemos que reconocer activamente esas mentiras del enemigo que se filtran en nuestra mente
y que a veces nos hacen la vida miserable. Por eso tenemos que cerrar los oídos a las mentiras, a las voces insidiosas del enemigo, que es el que quiere derribar nuestras vidas. Y es imperativo, mis hermanos, cultivar y desarrollar un discernimiento agudo espiritualmente. El acto de reconocer, en primer lugar, pensamientos que no proceden de Dios es importante, pero más importante es aprender a derribarlos. Dice aquí, derribar cualquier pensamiento que se alce contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está en esta palabra. El conocimiento de Dios es: por nada se preocupen, porque yo estoy con ustedes. Esas promesas que ustedes leen en esta palabra es el conocimiento de Dios. Y muchos de nuestros pensamientos están en contra de eso, porque actuamos diferente. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros que convertir ese derribamiento en una disciplina espiritual, porque además proteger activamente nuestras mentes y declarar y practicar esas declaraciones en fe basadas en la verdad de esta palabra son pasos cruciales para que podamos resistir las artimañas del enemigo. El Señor nos invita a que resistamos las estrategias del enemigo, y al cerrar nuestros oídos a las voces del enemigo, estamos abriendo un espacio para que la voz de Dios venga y consolide nuestra fortaleza espiritual. Y otra cosa que debemos practicar es precisamente nuestra confesión de arrepentimiento en caso de pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios, porque esto contribuye a desmantelar estrategias, a desmantelar barreras y a restaurar nuestra comunión con el Señor. Aprenda en esta mañana a hacer declaraciones de esta palabra, de renovar tu mente a través de prácticas espirituales como la oración, como lo que vamos a ver en la próxima entrega de esta serie, meditar en la palabra, como armarnos espiritualmente para enfrentar cualquier pensamiento contrario a la voluntad de Dios. La perspectiva y consistencia en estas acciones nos permiten rendir nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Note que la escritura dice derribar argumentos, derribar esos pensamientos, esas ideas que nosotros tenemos que están en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay muchos pensamientos conscientes o inconscientes en ocasiones que se alzan contra Dios. Y quiero darles algunos ejemplos de esos pensamientos. Primero, dudamos de la existencia y del poder de Dios. Muchas personas, cuando enfrentan momentos de dificultad, dudan que Dios los pueda ayudar, especialmente cuando enfrentan desafíos, situaciones difíciles. Hay duda en la mente y cuestionan la voluntad de Dios, cuestionan el poder de Dios, cuestionan el amor de Dios. Mis hermanos, esos pensamientos tenemos que ser, tienen que ser derrumbados por el poder del Espíritu de Dios, pero también en nuestra mente tenemos que sacarlos de ella. En momentos de adversidad, de necesidad, a veces dudamos o desconfiamos en la providencia de Dios.
Y nos preguntamos, Dios, ¿realmente tú te preocupas por mí? Dios, ¿realmente tú me amas? Dios, ¿por qué permites este sufrimiento? ¿Por qué permites esta situación? Y es cuando desconfiamos de la presencia del Señor. Y somos expertos en decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por dentro estamos desconfiando de Dios. Hay otros pensamientos que tienen que ver con nuestra altivez intelectual, ¿sí? Puede llevar pensamientos que minimizan o descartan la necesidad de Dios. A veces creemos que todo lo sabemos, que somos súper inteligentes, súper genios, que tenemos una autosuficiencia intelectual. Oh, es que yo soy esto, yo he aprendido esto, yo me las sé todas. Y hay altivez espiritual que puede alejar a las personas de la humildad y de la dependencia de Dios. Mis hermanos, Dios es el que todo lo sabe. Nosotros tenemos un conocimiento parcial, limitado, y necesitamos de él. Hay otras personas que a menudo se enfrascan en la conformidad con los valores de este mundo, contrarios a la palabra. Hay pensamientos que se alinean con los valores seculares, con el relativismo moral, con la aceptación sin reservas de ciertos estilos de vida que Dios no permite en la palabra. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero eso no me impide hacer esto, eso no me impide ir a este lugar, eso no me impida hacer este tipo de conducta. Mis hermanos, la escritura nos dice que no nos conformemos a la cultura de este mundo, porque nosotros somos diferentes, hemos sido transformados y eso tiene que transformarse aquí en nuestros pensamientos. Hay otros pensamientos de resentimiento hacia Dios. Hay personas que han sufrido experiencias dolorosas y dan lugar a esos pensamientos de ira, de rabia, de resentimiento hacia Dios. Ellos se preguntan, ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Y pueden surgir en momentos de sufrimiento. Pero mis hermanos, cuando tenemos ese resentimiento con Dios, tenemos que venir y decirle, Señor, perdóname. Como decía Job, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que he sido necio, pero por favor, perdóname. Hay otros pensamientos centrados exclusivamente en metas terrenales, en cosas materiales, en placeres temporales que están desplazando en su vida las verdades espirituales eternas de Dios. Y le damos más importancia a las cosas materiales que al mismo Dios. Y eso, mis hermanos, tenemos que cambiarlo aquí en nuestra mente. Hay personas también, mis hermanos, que están resentidas con otras personas, ¿sí? Y tienen que reconocer la necesidad del arrepentimiento, del perdón, porque esto puede llevar a pensamientos que minimizan la importancia de la reconciliación con el Señor. Entonces, es fundamental abordar estos pensamientos y derribarlos a través de una búsqueda sincera de Dios. Porque al someter estos pensamientos a la autoridad de Cristo, podemos cultivar una mente renovada que refleje en verdad la imagen y el diseño original de el Señor para nuestras vidas.
La segunda cosa que dice la escritura aquí es que derribemos también la altivez. ¿Sí? Aquí en este versículo se menciona la altivez. Y la altivez representa esa actitud de soberbia que se eleva contra el conocimiento de Dios. Por eso controlar los pensamientos implica renunciar a la arrogancia mental y humillarnos ante la verdad divina. La altivez, mis amados y mis amadas, es un obstáculo significativo para el control de los pensamientos, porque la actitud altiva se caracteriza por lo que estaba diciendo, la autosuficiencia, la resistencia a la corrección. Y esto puede conducir a una falta de humildad que impide el reconocimiento de la necesidad de cambio de nuestros pensamientos. Varios cristianos luchan con la altivez, creyendo que tienen todo el conocimiento completo, que ya no necesitan cambiar nada. Y la altivez puede manifestarse en muchas áreas, incluyendo altivez espiritual. Y este comportamiento va en contra de los principios de la palabra. La palabra enfatiza la humildad. La palabra enfatiza la dependencia de Dios. La palabra enfatiza el reconocimiento de nuestra necesidad constante de crecimiento. Por eso, renunciar a la altivez es un paso crucial para controlar nuestros pensamientos, ya que la altivez a menudo se manifiesta como una condición mental de autosuficiencia. Aquellos que son presa fácil de la altivez tienden a creer que no necesitan cambiar nada en sus vidas, que no necesita ajustarse nada porque ya lo lograron. Y mis hermanos, la vida cristiana es una vida de crecimiento continuo. Nunca pararemos de crecer. El día que paremos de crecer es porque estamos con el Señor. Sin embargo, tenemos una mentalidad engañosa y contraria a la verdad de la palabra. La altivez es un obstáculo para tu crecimiento espiritual, ya que impide que tú tengas la humildad necesaria para reconocer que tú dependes de Dios. Entonces, renunciar a la altivez implica la necesidad de reconocer la guía y la corrección divina. Implica aceptar que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no de nuestra autosuficiencia. Y la humildad es aquella virtud que nos permite abrirnos al proceso de cambio y de crecimiento que Dios desea realizar en nuestras vidas. La altivez también es conocida como arrogancia y es una actitud que se manifiesta cuando una persona sobrevalora sus propias habilidades, sus propios conocimientos. Hay muchos cristianos intelectuales creyendo que son superiores a los demás. Y esa forma de altivez puede ser insidiosa, ya que se arraiga en la mente y afecta la forma en que percibimos a las demás personas. ¿Cómo actúa una persona con altivez mental? Está cerrada, ¿sí? A nuevas ideas, a nuevas perspectivas. Aquellos que son altivos intelectualmente pueden estar menos dispuestos a considerar opiniones alternativas y limitan su crecimiento y su aprendizaje de la palabra del Señor. Una persona altiva puede resistirse a aceptar correcciones, a aceptar sugerencias, ya que todo lo sabe, no necesitan cambiar, son perfectos. Y esa falta de humildad, mis hermanos,
es dañina, es nociva para las personas. Tienen dificultad para aprender de otros. Los altivos pueden tener esas dificultades ya que su actitud les impide reconocer y aceptar las experiencias de otras personas. Muchos no les importa aprender. Muchos creen que saben ya toda la Biblia porque recitan 2 o 3 versículos. Y mis hermanos, la altivez puede hacer que alguien piense que ya lo sabe todo, que no está para aprender nada de nadie. Y ellos tienen una resistencia a la corrección. Es común de estas personas altivas de que no aceptan ninguna corrección. Pueden tener dificultades para aceptar críticas constructivas, ya que su percepción de la vida es de superioridad. Por eso Pablo nos habla en esta palabra de que derribemos esa altivez también, porque la altivez mental puede llevar a la persona a aislarse, ya que otros pueden sentirse quizá desanimados o despreciados por su actitud. Por eso es tan importante superar la altivez mental, eso que hay acá, y cultivar una humildad, reconocer que nosotros somos creación de Dios y que dependemos de Dios. La humildad intelectual nos va a permitir reconocer las limitaciones de nuestro entendimiento y valorar la riqueza que proviene de otras personas que en realidad quieren ayudarnos a caminar con el Señor. Y la tercera parte, llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Mire que 2 palabras que quiero que ustedes recuerden: derribar y llevar cautivo. Es decir, no basta con derribarlo, hay que tomarlo preso ese pensamiento y llevarlo cautivo y someterlo a la justicia de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que pongamos cada pensamiento bajo la autoridad de Cristo. Y este es un proceso, mis hermanos, que requiere perseverancia, porque cuando nosotros confiamos en el poder del Espíritu Santo, nos estamos comprometiendo a buscar su dirección y estaremos más equipados para llevar cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. Es como si tú le das un golpe al pensamiento, lo derribas, lo pones en el suelo, luego lo levantas, le pones unas esposas y lo llevas a someterlo a la justicia de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo es una disciplina espiritual que requiere práctica, que requiere compromiso. Y parte del problema es que muchos de nosotros no entendemos las disciplinas espirituales. Creemos que la vida cristiana es solamente orar, ayunar, decir gloria a Dios, aleluya, pero no actuamos. No nos metemos en los procesos de Dios, en la disciplina de Dios, para que Dios cambie, sino que nos ponemos en piloto automático, en donde no tenemos que hacer nada, en donde, qué bueno es vivir la vida cristiana, pero no nos esforzamos por salir de nuestra zona de confort y enfrentar al enemigo. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a cambiar tus pensamientos por ti. Es una disciplina que tú en este día debes empezar. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que empezar el proceso. Ahora, ¿cómo llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo?
Esto es un proceso activo que implica tomar control consciente sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas y tomarlas cautivas y llevarlas a Cristo. Y quiero darles a manera de práctica algún ejemplo de cómo hacerlo. Primero, esté alerta. Desarrolla una conciencia activa de tus pensamientos. Sé consciente cuáles son mis pensamientos y presta atención a lo que estás pensando, a esos patrones de pensamiento que podrían alejarte de la verdad de Dios. Porque si Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, pero yo estoy temiendo, yo estoy que me desbarato, entonces ese pensamiento no es del Señor. Y tengo que estar alerta de decir, espera, ¿por qué yo me estoy preocupando si Dios me dice que no temas? Y aquí juega un papel importante el discernimiento espiritual para identificar esos pensamientos que no se alinean con la voluntad de Dios. Y ahí sí es cuando yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a distinguir entre los pensamientos correctos y entre las mentiras del enemigo. Ahí es donde le digo, Espíritu de Dios, dame discernimiento, porque yo quiero entender. Si tú me dices que tú estás conmigo, ¿por qué el enemigo me está poniendo temor y me está haciendo dudar de que tú estás conmigo? Cuando tú identificas por medio del discernimiento espiritual un pensamiento que no está alineado con la palabra del Señor, inmediatamente expide una orden de captura inmediata. Tan pronto como identifiques un pensamiento negativo o contrario a la verdad de la palabra, captúrelo. No permita que se arraigue ni que influya en tus decisiones y que te quite la paz que Dios te quiere dar. Tienes que capturarlo. Tienes que decir, esto no viene y no procede de Dios, luego yo lo voy a capturar y lo voy a llevar ante Cristo. Y llévelo ante Cristo y dígale, ahí sí, ore al Señor y dile, Señor, pongo este pensamiento en tus manos, en tus manos. Pero antes de hacerlo, evalúa la veracidad de ese pensamiento a la luz de esta palabra. ¿Se alinea ese pensamiento con la verdad de la palabra o es una mentira que el enemigo intenta sembrar en mi mente? Y cuando tú lo lleves cautivo, mis hermanos, reemplaza el pensamiento negativo con la verdad de la palabra del Señor. Encuentra versículos, principios bíblicos que contrarresten esa mentira del enemigo y decláralos en tu mente. ¿Sí? Ora a Dios, pide ayuda, somete ese pensamiento a la autoridad de Cristo. Y la oración va a fortalecer tu conexión con Dios y te va a capacitar para resistir las artimañas del enemigo. Si el pensamiento está relacionado con algún pecado, practica la confesión, reconoce la necesidad de pedir perdón, de cambiar de dirección, porque esto es esencial para renovar tu mente. Y enfócate en esas promesas que son positivas en la palabra del Señor. Dirige tu mente hacia pensamientos constructivos, hacia esas promesas que están en esta palabra de Dios, en lugar de permitir pensamientos
negativos que están controlando tu mente. Cuando los pensamientos negativos controlan tu mente, tu vida es un desastre. Tu ansiedad adquiere niveles inimaginables. Tú no tienes tranquilidad, tú no tienes paz, tú temes. Tu depresión se vuelve alta. Pero mis hermanos, cuando tenemos una rendición continua, este proceso es algo que nos da paz, nos da tranquilidad. Y este proceso no es algo puntual, sino una práctica constante de rendir cada pensamiento, traerlo cautivo a Cristo, a la voluntad de Dios. Algo que me ayuda muchas veces es la memorización de esta palabra. Eso contrarresta los pensamientos negativos, porque la palabra de Dios es una espada poderosa que puede usar en la batalla de tu mente. Porque al poner en práctica estos pasos, estarás equipado para llevar cautivo cada pensamiento y someterlo a la autoridad de Cristo, cultivando de esta manera una mente renovada que refleje la verdad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, mis amados, este acto implica controlar nuestros pensamientos, alinearlos con la verdad de Dios, porque cuando sometemos esos pensamientos, estamos permitiendo que su verdad moldee nuestra mente. Y cuando Él moldea nuestra mente, vamos a tener una mente renovada y vamos a guiar. Esa mente renovada va a guiar nuestras acciones y van a hacer acciones que glorifican al Señor. Finalmente, quiero, a manera de conclusión, darles un cuarto punto de cómo controlar de manera práctica tus pensamientos, aunque ya lo he tocado un poco, pero quiero darles un ejemplo práctico. Identificar es lo primero. Identifica el pensamiento tan pronto como aparezca en tu mente. No lo dejes solo, porque él va a germinar otras ideas en tu mente. Alguien ha dicho, siembra una mirada y cosecharás un pensamiento. Y siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Y siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás una, un hábito. Y siembra un hábito y cosecharás una costumbre. Siembra una costumbre y cosecharás un destino. Luego, es muy importante, tan pronto como aparezca en tu mente, identificarlo, poner un filtro. ¿Es un pensamiento negativo? Luego, Señor pensamiento, te derribo y quedas cautivo. Sé consciente de cómo ese pensamiento va a afectarte emocionalmente. ¿Sí? Identifica ese pensamiento. A veces en nuestro trabajo o en alguna situación de la vida, alguien te dice, y esto es muy común, a veces los padres a los hijos, eres un completo fracaso en lo que haces. No sirves para nada. Imagínense esas palabras. Y cuando nosotros identificamos un pensamiento negativo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿este pensamiento está alineado con los principios de Cristo y la verdad de la palabra? Claro que no, claro que no. Entonces, ¿qué hago? Busco respuestas en las escrituras que contradigan esas mentiras y esas distorsiones en mi mente. Luego tengo que derribar ese pensamiento.
La segunda parte es derribarlo. Primero, identificar. Segundo, derríbalo. Declare la verdad divina en voz alta. Contrarreste ese pensamiento. Y aquí puede utilizar declaraciones de la palabra del Señor que desafían y derriban la mentira de ese pensamiento. ¿Cómo así que soy un fracaso? ¿Cómo así que no sé hacer nada? Si Romanos 8:37 dice, en Cristo soy más que vencedor. Está derribándolo con la palabra del Señor. Y después de derribarlo, captúralo y somételo a la justicia de Cristo. Tome ese pensamiento negativo como cautivo mediante la meditación de la palabra del Señor y eso va a contrarrestar esa negatividad de ese pensamiento. Reflexiona sobre cómo el versículo en Cristo soy más que vencedor cambia la perspectiva de no sirvo para nada. Totalmente diferente. Entonces, otro punto es reemplaza ese pensamiento con la palabra del Señor. Intencionalmente. Reemplaza un pensamiento negativo con uno positivo y alíñate con la verdad de la palabra. Efesios 2:10 dice, soy obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Luego, no soy un pelele, no soy alguien que no vales para nada. Yo soy obra maestra de Dios y fui creado en Cristo Jesús para hacer las cosas bien. ¿Sí? Mire que esto cambia la perspectiva total de un pensamiento que nos hace daño. Y finalmente pide la ayuda del Espíritu Santo para que fortalezca tu mente y puedas aprender a resistir toda mentira que proceda del enemigo. Ore por la renovación constante de tu mente, pero busca transformar continuamente tus pensamientos por medio de la palabra del Señor. Y entiende, mis hermanos, que esta es una disciplina que tienen que hacer persistentemente, consistentemente, que es un proceso continuo que requiere práctica. Ser persistente, ser consistente es aplicar estas fórmulas cada vez que surjan esos pensamientos negativos. Y aquí estamos combinando la verdad de la palabra con la confesión verbal, con la meditación, con la oración y con una estrategia integral para derribar, para cautivar pensamientos que producen en nosotros negativismo emocional. Por eso la consistencia en aplicar esta fórmula contribuirá a la renovación constante de tu mente. Espero que este tema sea de bendición a tu vida. Lo he tratado de poner lo más claro y práctico posible, pero depende de ustedes que lo pongan en práctica para que ustedes puedan comenzar a controlar, a derribar pensamientos, argumentos que vienen en contra de lo que Dios quiere para nosotros, derribar nuestra propia altivez y llevar cautivo toda esa basura, todos esos pensamientos a Cristo y llenar nuestra mente de las cosas que Dios quiere poner en nosotros. Creo que muchos de nosotros necesitamos en este día aprender a controlar nuestros pensamientos. Quisiera que allí donde están en esta mañana
inclinaran sus rostros e hicieran conmigo una sencilla oración y le dijeran al Señor: Padre Celestial, gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones a este tema tan necesario en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el Dios soberano y que en ti encontramos nuestra fortaleza y nuestro refugio. Hoy, Señor, deseamos rendirte nuestros pensamientos y pedirte ayuda para controlarlos, derribándolos y trayéndolos cautivos ante tu presencia. Dios, danos la fuerza, danos la disciplina, danos el deseo de comenzar este proceso. Sabemos que nuestros pensamientos pueden alejarnos de la verdad, pueden desviarnos del camino, pero pedimos tu perdón por cualquier altivez o autosuficiencia que haya ocupado nuestra mente. Y en este momento te entregamos cada pensamiento, toda duda, todo temor, toda preocupación. Que tu luz divina ilumine nuestra mente, cada rincón de nuestra mente, y danos discernimiento para reconocer esos pensamientos que nos afectan y que nos mantienen en un estado de zozobra, de ansiedad, de depresión, de temor, de angustia. Y Señor, que este pasaje que hemos tomado de Corintios y que nos enseña a levantar todo argumento y derribarlo, toda mentira del enemigo, Señor, ayúdanos a resistir, danos la fuerza para derribar toda artimaña y que cada pensamiento sea transformado y renovado en nuestra mente a través de tu palabra y de la acción de tu Espíritu en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar cautivo cada pensamiento y poder someterlo a tu voluntad. Que nuestras mentes sean moldeadas por la verdad de tu palabra y que cada día crezcamos en el entendimiento de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a mantener una actitud de gratitud, de humildad, de dependencia y de confianza, reconociendo que dependemos completamente de ti en toda situación de esta vida. Te pedimos que rompas cadenas de pensamientos negativos de las mentes. Te pedimos que derribes de nuestra vida y de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, toda duda, todo temor, toda ansiedad, toda depresión. Envía tu espíritu para que en tu luz y en tu verdad disipe cualquier oscuridad que pueda haber en sus mentes. Padre misericordioso, fortalece a aquellos que luchan cada día con sus pensamientos. Abre sus corazones para que reconozcan, Señor, la dependencia total de ti. Que experimenten la libertad que viene al rendirnos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que consueles a aquellos que se sienten abrumados por la tristeza, por la ansiedad, por la desesperación, que puedan encontrar consuelo, Señor. Ayúdales con la fuerza de tu espíritu a empezar este proceso y restáurales, Señor. Te rogamos, Señor, que cada persona que ha escuchado esta enseñanza sea capacitada
para derribar pensamientos que no se alinean con tu voluntad. Dale la fortaleza para resistir cualquier ataque del enemigo y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento aplaque, domine y disipe toda tormenta mental de sus vidas. Encomendamos en esta mañana nuestras vidas en tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso que te glorificas en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.